Acuario, he visto algo que no estaba previsto, algo que no pertenece al flujo normal de los días, un movimiento silencioso que está a punto de cambiarlo todo en tu entorno más cercano, y aunque todavía no lo sepas, ese cambio te está buscando activamente. La energía que rodea tu presente vibra en una frecuencia distinta, como si una puerta invisible estuviera entreabriéndose, y no pudieras evitar sentir que algo glorioso se aproxima, aunque todavía no logres comprender su forma. No es coincidencia que últimamente sientas más intensidad en tus emociones, ni que ciertas conversaciones te hayan dejado un eco que no se apaga fácilmente, porque estás en el umbral exacto de tu mejor etapa, una donde todo lo que parecía detenerse empieza a moverse con fuerza. He notado una coincidencia repetitiva en tu camino, una especie de señal que se presenta, justo cuando estás a punto de tomar decisiones importantes, como si la vida te advirtiera que no puedes retroceder, que esta vez no hay espacio para la duda o el miedo disfrazado de prudencia. Has tenido momentos en los que todo parecía estable, pero esa estabilidad era solo una pausa antes de algo mucho más grande, un llamado que no se puede ignorar. Lo curioso es que la sensación no proviene del exterior, sino de dentro, como si una parte antigua de ti recordara que ya habías estado en este punto y no podías permitirte repetir el mismo error. Si has sentido que por fin llega tu momento de brillar después de tanto silencio, escribe abajo, renace mi suerte, dale me gusta al vídeo y quédate conmigo, porque lo que se viene ahora te va a dejar sin aliento. Hay un detalle que no debe pasar desapercibido, un silencio prolongado en una relación o situación que creías comprendida, pero que guarda algo que no se ha dicho, y que al revelarse, podría cambiar radicalmente tu percepción de todo. No hablo de traición directa, sino de una verdad que fue ocultada por miedo, por querer protegerte o por no saber cómo decirla, y que ahora comienza a filtrarse en gestos, en pausas, en pequeños actos cotidianos. Esa verdad está empujando los límites de tu realidad, buscando ser vista antes de que algo importante se pierda definitivamente, y se desvanezca sin posibilidad de retorno o reparación alguna. Y justo cuando parece que la calma se impone, surge la carta del sol naciente, una manifestación poderosa de renacimiento y claridad que no aparece al azar, sino para anunciar que lo que estás viviendo es el inicio de un ciclo próspero y visible. Esta carta irradia propósito, muestra que lo que parecía caótico tiene un sentido profundo, y que incluso las pérdidas recientes formaban parte de un reajuste mayor. Cuando el sol naciente aparece, el pasado deja de tener poder, pero antes exige que mires de frente lo que habías evitado reconocer. Hay una figura que se repite en tu entorno, alguien que actúa con cierta distancia, pero que observa cada uno de tus movimientos con atención silenciosa, midiendo tus reacciones, esperando algo. No es una amenaza directa, pero sí una influencia capaz de alterar el curso de tus decisiones, si no reconoces su intención real, porque esta persona aparece cuando dudas de ti, cuando dejas que otros definan tu valor, o cuando renuncias a tus propios límites por miedo a perder afecto. Lo que no percibes todavía es que esta conexión está vinculada al riesgo oculto de tu lectura, un riesgo que se ha estado gestando sin ser comprendido del todo. No ignores los pequeños detalles, porque algo o alguien podría estar beneficiándose de tu confusión momentánea, retrasando tu avance hacia esa etapa gloriosa que te corresponde por derecho. No es tiempo de ser complaciente, sino de recordar que tu intuición no se equivoca, cuando te dice que algo no encaja del todo, y que debes prestar atención a esas señales. A veces el peligro no está en lo evidente, sino en lo que se disfraza de normalidad, en lo que te hace creer que no pasa nada cuando, en realidad, todo está cambiando debajo de la superficie. En los últimos días, ciertas coincidencias han comenzado a multiplicarse, nombres que reaparecen, canciones que parecen dirigirse a ti, mensajes que llegan justo cuando estás pensando en alguien. Nada de eso es casual, porque el universo está intentando confirmar lo que tu mente se resiste a aceptar, que una oportunidad crucial se está formando y que si la dejas pasar, tardará mucho en repetirse. Pero hay una advertencia sutil en el aire. Si sigues ignorando las señales, podrías ver cómo otra persona ocupa el lugar que te corresponde por destino, sin que puedas evitarlo. A veces la vida te pone justo entre lo que quieres y lo que debes soltar, y me da curiosidad saber qué harías en ese punto. ¿Te quedas por amor o sigues por paz? Detrás del brillo de lo que te espera, hay una historia que aún no se ha contado completamente, una conexión entre lo que perdiste y lo que estás por recibir, una línea invisible que une ambos extremos de tu experiencia. No se trata de suerte, sino de destino consciente,
de comprender que cada paso que diste fue parte de un mapa más amplio, trazado por algo que sabe más que la lógica. Esta etapa nueva no será suave, pero sí liberadora, porque cada verdad que se revela eliminará una carga que no te correspondía, y aunque por momentos parezca que la vida te empuja sin pedir permiso, en realidad está colocándote exactamente donde siempre debiste estar. A veces el universo necesita mover las piezas de forma brusca, para que mires con claridad lo que antes ignorabas por costumbre o por miedo, porque no se trata de castigo, sino de reajuste divino disfrazado de caos momentáneo. Me alegra ver que aparece la carta del puente dorado, que representa el tránsito entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que se derrumba y lo que renace con estructura sólida. Su presencia confirma que ya no puedes permanecer en la misma vibración de espera, que estás destinado a cruzar hacia un territorio más estable, pero solo si asumes el riesgo de avanzar sin mirar atrás. El puente dorado nunca aparece cuando hay duda, aparece cuando la decisión ya fue tomada a nivel espiritual, y solo falta que el cuerpo la siga con convicción y certeza. A veces las pruebas más grandes llegan disfrazadas de pequeñas decisiones, como contestar un mensaje o negarse a hacerlo, como aceptar una invitación que parece inofensiva, pero cambia el rumbo completo de tu historia. El riesgo emocional de tu lectura está justamente ahí, en lo cotidiano, en lo que crees irrelevante, y que sin embargo, tiene la capacidad de alterar el futuro inmediato. Y aunque todavía no se haya manifestado por completo, ya se está moviendo bajo la superficie, esperando el momento exacto para mostrarse y transformar todo lo que conoces hasta ahora. Hay algo que todavía no sabes, y que transformará completamente la manera en que entiendes tu camino actual, un detalle que ha permanecido oculto, pero que pronto saldrá a la luz con una fuerza que nadie podrá detener. Cuando eso ocurra, comprenderás por qué todo parecía tan confuso últimamente, y sentirás alivio al darte cuenta de que nunca fue caos, sino preparación, pero cuidado, porque si intentas adelantarte, podrías interferir con el orden natural del desenlace. El aire alrededor de tu lectura se siente más liviano, como si una presión invisible comenzara a ceder, y eso significa que la claridad está próxima. Además, no será una revelación cualquiera, sino algo que pondrá en evidencia quién realmente está contigo, y quién solo ocupa espacio en tu energía. La verdad no duele cuando llega desde la comprensión, duele cuando la resistimos, y lo que viene ahora, te liberará precisamente de esa resistencia que te ha mantenido estancado tanto tiempo. Acuario, algo en tu entorno empezó a comportarse de forma distinta, como si el aire mismo recordara una promesa antigua que aún no se ha cumplido, y lo curioso es que esa sensación no viene de fuera, sino de dentro, desde un lugar que habías aprendido a callar. Últimamente has sentido que el tiempo se acelera, que las horas se escapan sin darte cuenta, y sin embargo hay una parte de ti que percibe que algo importante está a punto de revelarse. Esa tensión entre lo que sabes y lo que todavía no entiendes es el campo exacto donde se está gestando la verdad que tanto has esperado y que cambiará tu perspectiva para siempre. Hay personas que llegan solo para enseñarte a no conformarte, y otras que se quedan para recordarte quién eres. Dime en los comentarios, ¿a cuál de esas crees que pertenece la persona que ronda tu mente ahora? Hay momentos que parecen insignificantes, pero se repiten con un patrón inquietante, como si fueran señales que el universo deja, para que no te desvíes del camino correcto y verdadero. Ese mensaje que llega tarde, esa persona que aparece y desaparece justo cuando creías haberla olvidado, ese sueño que insiste con imágenes que se repiten, todo eso forma parte de una cadena que está uniendo los fragmentos de tu historia. No es un azar, es un recordatorio de que algo o alguien está moviendo hilos detrás de lo visible, empujándote hacia un desenlace que ya fue decidido en planos que no controlas. Has cargado más peso del que te correspondía, intentando mantener estabilidad mientras las emociones de otros se desbordaban a tu alrededor, y esa sobrecarga emocional te impidió ver con claridad la raíz del conflicto. Hay una figura cercana que aprendió a usar tu empatía como refugio, que se aproxima cuando necesita energía, y se aleja cuando percibe que puedes descubrir lo que realmente ocurre. Esa dinámica se repite porque en el fondo teme soltar lo conocido, incluso cuando ya no te nutre, pero esta vez la vida no permitirá que sigas sosteniendo vínculos que drenan tu fuerza vital. Siento una presencia simbólica muy clara a través de la carta del guardián del umbral, que surge justo cuando alguien necesita comprender qué puerta debe cruzar y cuál debe cerrar definitivamente. Esta carta nunca aparece para hablar de miedo, sino de discernimiento, de la valentía de reconocer que ciclos ya cumplieron su función,
porque cuando el guardián se manifiesta, es porque hay una prueba que no puede evitarse, distinguir entre lo que promete estabilidad y lo que realmente ofrece crecimiento. Si confundes una con otra, el avance se detiene, y es precisamente eso lo que el universo está intentando evitar, porque sabe que tu crecimiento depende de esa distinción clara y precisa. Hay días en los que despiertas con una sensación de inquietud sin motivo aparente, como si algo estuviera observando cada una de tus decisiones, desde un rincón que no logras ubicar. No es paranoia, es percepción, porque estás captando vibraciones de alguien que todavía no ha mostrado su verdadero rostro, alguien que aparenta calma pero guarda una intención distinta. Esa energía puede manifestarse como distracción, como cansancio repentino o como dudas que no existían antes, señales de que tu campo energético está siendo influenciado por un lazo invisible. La historia que te rodea no gira solo en torno a lo emocional, también hay un componente material que empieza a moverse, decisiones financieras o laborales que parecen triviales, pero que en realidad forman parte del entramado mayor. Lo que el universo intenta mostrarte es que tu estabilidad no depende de mantener lo conocido, sino de atreverte a construir algo diferente, aunque eso implique dejar atrás personas o situaciones que parecían esenciales. La recompensa está del otro lado del riesgo, pero solo quienes escuchan su voz interna logran cruzar ese límite y descubrir lo que realmente les pertenece en esta vida tan compleja. No es casual que últimamente hayas sentido la necesidad de reorganizar tu entorno físico, mover objetos, limpiar espacios o cambiar rutinas, porque esa urgencia es un reflejo de la transformación interna que ya está ocurriendo, una preparación inconsciente para lo que viene. Cada pequeño cambio material actúa como una afirmación silenciosa, de que estás dispuesto a recibir lo nuevo, pero también representa un cierre definitivo de viejas estructuras mentales. Y aunque al principio se sienta incómodo, pronto descubrirás que la incomodidad era solo el síntoma del crecimiento, la señal clara de que estás avanzando hacia algo mucho mejor y más auténtico. Dicen que cuando el alma está lista, la vida lo muestra en sincronías perfectas, y sé que entiendes de lo que hablo. ¿Cuál fue la última señal que te dejó sin palabras? Presta atención a los mensajes sutiles que llegan a través de personas que apenas conoces, porque algunas de ellas no están ahí por casualidad, ya que hay un encuentro breve, aparentemente sin importancia, que traerá una información crucial, una frase o gesto que revelará lo que llevabas meses intentando entender. Esa será la primera grieta visible de un secreto más grande, un secreto que cambiará completamente la forma en que percibes tu propia historia reciente. Y lo más sorprendente es que la verdad no vendrá de quien sospechas, sino de alguien externo que actúa como espejo sin saberlo. Y justo cuando crees que todo se complica, aparece la carta del río eterno, que simboliza movimiento emocional, perdón y liberación de cargas ancestrales, porque su aparición indica que el conflicto que enfrentas no nació en esta etapa, sino que tiene raíces más profundas, quizá de situaciones que ya creías superadas. El río eterno limpia sin destruir, pero arrastra consigo todo lo que no se alinea con la nueva frecuencia, que estás empezando a habitar, y si te resistes al flujo, la corriente te arrastra, si confías, te conduce al destino que te pertenece. Lo más inquietante de esta etapa es que las señales parecen contradictorias, un día todo apunta hacia la expansión, y al siguiente sientes que retrocedes, pero ese vaivén forma parte del reajuste, es la manera en que el universo calibra la vibración exacta, antes de entregarte lo que mereces. Si lo interpretas como retroceso, pierdes la perspectiva. Si lo aceptas como parte del proceso, recuperas el control interno, porque a veces la confusión es el velo que protege la verdad, hasta que estás preparado para verla. He percibido que una conversación pendiente será el detonante de un cambio mayor, una de esas charlas que no pueden seguir postergándose, sin consecuencias profundas para todos los involucrados en la situación. Lo que se diga en ese intercambio tendrá el poder de liberar lo que lleva tiempo acumulándose entre palabras no dichas y miradas que esquivan la sinceridad. Puede que quien hable no busque herirte, pero sus palabras traerán una revelación necesaria, una claridad que te permitirá entender por qué el universo te empujaba hacia este momento. Quiero que entiendas que la sensación de soledad que a veces te invade no es abandono, sino una etapa de reacomodo, porque cuando la vida se prepara para elevarte, te despeja el camino, y en ese proceso es común que ciertas presencias se alejen. No las persigas, su partida forma parte de tu alineación con algo mucho más grande, y pronto, ese vacío se llenará de vínculos más auténticos, de conexiones que ya vibran en la misma frecuencia de tu nueva etapa.
Y aquí es donde todo se intensifica, porque la próxima revelación no solo explicará lo que te ha confundido, sino que mostrará quién estuvo detrás de ciertos movimientos que alteraron tu rumbo sin que lo supieras. El riesgo de esta lectura se define con claridad ahora. Si no ves la verdad completa, podrías volver a repetir el mismo ciclo disfrazado de oportunidad, pero si permaneces atento, tendrás el poder de transformar la historia a tu favor, sin perder energía ni tiempo en lo que ya no vibra contigo. Esa calma que llega justo después de entenderlo todo, ¿la has sentido ya? Porque a veces no es tranquilidad, es aceptación disfrazada de silencio. ¿Te ha pasado últimamente? Mantente atento a los próximos días, porque algo que parecía olvidado volverá de forma inesperada, y con ello vendrá la confirmación de que estabas en lo cierto desde el principio. Nada de esto ocurre por azar, es la sincronía perfecta entre tu aprendizaje y el momento exacto en que estás listo para recibir la claridad. Por eso no cierres los ojos ante los pequeños detalles, porque en ellos se esconde la llave que abre la siguiente fase de tu camino. Acuario, lo que estaba oculto finalmente comienza a salir a la superficie, como si el velo que cubría la verdad se desgarrara lentamente, para mostrar lo que siempre estuvo ahí, pero que necesitaba el momento exacto para revelarse. Esta etapa no se siente como descubrimiento externo, sino como reconocimiento interno, como si una parte de ti que había permanecido dormida, despertara con claridad brutal y una nueva comprensión profunda. No es casualidad que últimamente te hayan llegado pensamientos que antes te parecían imposibles, intuiciones certeras que luego se confirman, porque estás viendo la estructura real de lo que te rodea. Durante todo este tiempo, algo o alguien intentó mantenerte en la duda, creando una neblina emocional que distorsionaba tu percepción, y ahora esa neblina comienza a disiparse. Las piezas encajan con precisión quirúrgica, mensajes no respondidos, silencios incómodos, decisiones postergadas, y cada detalle empieza a mostrar la trama que estaba detrás de todo este entramado complejo. Lo más impactante no será lo que descubras sobre los demás, sino lo que comprendas sobre ti, porque verás cómo tu intuición te guiaba incluso cuando no querías creerla. He sentido una energía poderosa manifestándose a través de la carta del espejo silente, que representa la revelación más pura, aquella que no viene de fuera sino desde la profundidad de la conciencia. Esta carta no engaña, muestra lo que es, sin adornos ni explicaciones, y al hacerlo destruye toda ilusión que se haya sostenido por miedo o costumbre, dejando solo la verdad desnuda y pura. Cuando el espejo silente aparece, significa que ya no hay espacio para la mentira, ni siquiera las que uno mismo se repite para no confrontar el cambio. Hay días en los que todo sale al revés y aún así consigues sonreír. Me encantaría saber cómo lo haces cuando parece que el mundo se cae a pedazos. ¿Qué truco usas para mantenerte en pie? Lo que descubrirás tiene implicaciones directas en tus vínculos más cercanos, porque alguien a quien diste más de lo que recibiste ha estado midiendo tu silencio, interpretándolo como aceptación, y ahora esa persona empieza a percibir que su control se desvanece. No se trata de revancha, sino de equilibrio, porque cuando alguien basa su poder en tu entrega, la pérdida de ese poder le aterra, y eso genera reacciones que debes aprender a manejar. Esa reacción podría manifestarse como distancia, manipulación emocional o aparente arrepentimiento, pero ninguna de esas respuestas tendrá ya el mismo efecto sobre ti, porque has evolucionado y aprendido a protegerte mejor. A nivel emocional, lo que está ocurriendo es una reconfiguración completa, y donde antes buscabas comprensión, ahora exiges reciprocidad, estableciendo límites claros para proteger tu bienestar y tu energía vital. Donde antes aceptabas explicaciones confusas, ahora pides claridad sin rodeos, porque este cambio de frecuencia no pasa desapercibido, y quienes no pueden sostener la transparencia comenzarán a alejarse. No lamentes esas salidas, son liberaciones encubiertas, porque lo que permanece tras este ajuste será auténtico, sin máscaras, sin necesidad de justificar tu valor a nadie, simplemente siendo quien realmente eres. Aquí es donde el riesgo de la lectura alcanza su punto más intenso, porque aunque la verdad libera, también exige acción, y saber sin actuar crea estancamiento, y ese estancamiento podría repetirte el ciclo que tanto esfuerzo te costó romper. El universo te pone frente a una decisión crítica, mantener lo conocido y cómodo, o cruzar hacia lo desconocido pero real, aunque el riesgo es quedarte en la mitad, creyendo que aún puedes sostener ambos mundos. Y justo en este punto aparece la carta del relámpago silente, una señal de transformación súbita que no da tiempo a prepararse, porque cuando esta carta se manifiesta,
los cambios no son graduales, son inmediatos, contundentes y precisos. Representa un despertar inesperado, una conversación, un gesto o un suceso que detona todo lo que estaba acumulado, y el relámpago no destruye por crueldad, sino por justicia divina, y cuando cae, revela lo que la mente se negaba a aceptar. Puede que este impacto se manifieste en una revelación directa, una verdad que llega de boca de alguien que jamás imaginaste, o incluso un acto espontáneo que confirma todas tus sospechas. Esa verdad no busca herirte, busca liberarte, y en el instante en que todo encaje, entenderás que la confusión no fue error, sino método, porque era la única forma de que soltases voluntariamente lo que te mantenía prisionero de viejos patrones. Ahora comprendes por qué la vida te detuvo en ciertos momentos, por qué se cerraron caminos que creías seguros, porque ciertas oportunidades desaparecieron justo cuando estabas por tomarlas. Nada fue pérdida, fue protección, porque el universo no te negó nada, te pospuso para lo que realmente vibraba contigo, y ahora estás listo para recibir lo que verdaderamente te corresponde. A veces la demora es una forma de decirte que lo que pides no está listo, o que quien debe recibirlo aún no ha aprendido a sostenerlo sin destruirlo. Cuando piensas en un día perfecto, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Quiero saberlo, porque cada persona tiene su versión de la felicidad, y la tuya seguro que tiene algo especial. Las señales se intensifican, sincronías constantes, pensamientos que se materializan con rapidez, rostros que reaparecen después de largos silencios, porque estás en una fase de expansión acelerada donde cada acción tiene peso multiplicado, por eso es esencial actuar desde la coherencia. No tomes decisiones impulsivas, pero tampoco esperes eternamente, la claridad llega para moverte, no para mantenerte inmóvil observando, es el llamado a la acción consciente y decidida en este momento crucial. Hay alguien que no ha dejado de pensar en ti, alguien que guarda una verdad que todavía no se ha atrevido a decir, y esa persona observa desde la distancia, buscando el momento exacto para acercarse, y aunque las intenciones parecen sinceras, todavía hay miedo. No te corresponde sanar ese temor, solo decidir si su regreso encaja con tu nuevo nivel de conciencia, porque no todas las conexiones del pasado merecen un nuevo inicio, algunas fueron solo puentes hacia la versión que eres ahora. Quiero que te fijes en cómo el entorno reacciona cuando recuperas tu poder, porque personas que antes te subestimaban comienzan a mostrarse incómodas, oportunidades que parecían bloqueadas se abren de pronto, incluso los imprevistos se convierten en rutas alternativas hacia tus metas. Esa es la evidencia de que el cambio energético ya ocurrió, aunque todavía no lo veas reflejado del todo en el plano físico, porque lo invisible siempre se manifiesta primero en los pequeños ajustes de la realidad. Y aunque la verdad recién descubierta puede parecer abrumadora, dentro de ella se esconde una bendición inmensa, porque el universo no revela nada para castigarte, lo hace para entregarte el control. Todo lo que ahora comprendes, te prepara para recibir algo mucho más grande de lo que habías imaginado, y la claridad no es final, es inicio de un camino lleno de posibilidades y aprendizajes. Cada palabra no dicha que ahora se entiende abre espacio para lo que viene, para lo que realmente está destinado a ti, permitiendo que la verdad fluya y se manifieste sin obstáculos ni miedo. Acuario, lo que está ocurriendo ahora es la consecuencia directa de todo lo que comprendiste, una expansión que ya no puede detenerse, porque cada revelación anterior abrió espacio para que lo nuevo entre sin resistencia ni temor. Este momento marca el inicio de un ciclo completamente distinto, donde el aprendizaje deja de ser dolor y se convierte en guía, donde las decisiones no nacen del miedo, sino de la certeza silenciosa de que mereces algo real. Lo que viene no es una promesa vaga, es una transformación visible que empieza a reflejarse en tu entorno inmediato, en gestos, en miradas, en oportunidades que surgen de la nada pero traen la precisión exacta del destino. Si ahora mismo pudieras viajar a cualquier lugar sin pensarlo, ¿a dónde irías? Tengo curiosidad por saber si ese sitio está ligado a un recuerdo, o a un sueño pendiente que todavía te inspira. Estás entrando en una etapa de recompensas tangibles, donde todo el esfuerzo interno se manifiesta en hechos concretos, y aunque al principio te parezca demasiado bueno para ser verdad, notarás cómo el universo empieza a responder con una rapidez inusual. Aquello que antes se resistía, ahora fluye, y lo que se cerró por confusión, comienza a abrirse con propósito, porque no es magia repentina, es consecuencia natural de haber limpiado las interferencias que bloqueaban tu expansión. Cada paso que des desde aquí tendrá peso multiplicado, y por eso este es el momento perfecto para actuar sin dudar,
confiando en tu intuición y en la fuerza que te sostiene internamente. Aparece la carta del Jardín de las Esferas, una de las más esperadas porque anuncia equilibrio entre mente, emoción y materia, confirmando que todo lo aprendido se traduce ahora en creación consciente. Esta carta habla de manifestación inmediata, de recibir sin esfuerzo lo que antes requería lucha, de atraer oportunidades que reflejan tu crecimiento, pero también recuerda que el equilibrio no se mantiene solo, exige presencia, decisiones alineadas y la valentía de no volver a lo que ya quedó atrás. He visto que un ofrecimiento se aproxima, algo que podría parecer simple al inicio, pero será la puerta de entrada a una expansión mayor, porque puede tratarse de una propuesta laboral, un mensaje que rompe el silencio, o una invitación que llega en el momento exacto en que estabas por rendirte. No lo ignores, porque este gesto marcará el inicio del nuevo ciclo de abundancia, que estaba predestinado para ti, un tiempo de crecimiento, prosperidad y realización personal profunda y duradera. Pero hay una condición: aceptar sin miedo, sin permitir que el pasado te haga cuestionar si mereces lo bueno, porque el riesgo ya fue superado, ahora solo queda abrirte a lo que es tuyo. Siento una vibración intensa ligada a la carta del trono de cristal, símbolo de soberanía espiritual y material, y esta carta anuncia el dominio sobre tu propia realidad, la confirmación de que recuperas el control que habías cedido sin darte cuenta. Representa el punto donde la intuición se convierte en acción, y las ideas comienzan a materializarse, porque cuando el trono aparece, todo lo que parecía fuera de tu alcance empieza a acercarse por sí solo, atraído por la coherencia de tu nueva frecuencia. Cuando algo te molesta y no puedes decirlo en voz alta, ¿cómo lo sueltas? Hay quien escribe, quien camina o quien simplemente respira. Quiero saber cómo haces para liberar lo que pesa. No temas si notas que algunas personas se alejan justo cuando empieza tu expansión, porque no es pérdida, es alineación, un proceso natural que permite que solo lo auténtico permanezca en tu vida. El crecimiento no siempre se celebra en silencio compartido, a veces se vive en soledad consciente, y desde ahí se construye el entorno correcto, porque lo que está por llegar necesitará espacio, tiempo y energía limpia, sin interferencias emocionales de quienes no saben sostener tu brillo. El cambio que ahora se manifiesta también traerá oportunidades inesperadas en el plano material, ya que un proyecto que creías olvidado podría renacer, un contacto que parecía distante podría reactivarse, o una nueva fuente de ingresos podría aparecer donde menos esperas. No rechaces lo que llega solo porque no tiene la forma que imaginabas. El universo es experto en envolver los regalos más grandes en situaciones aparentemente simples, y la clave será mantener la atención sin ansiedad, observando cómo el destino se ordena a tu favor. Y mientras todo eso ocurre, sentirás una serenidad nueva, no porque las cosas estén perfectas, sino porque por primera vez comprendes que no necesitas controlar el resultado. Esa paz interior será tu verdadera victoria, el signo de que has aprendido a moverte en armonía, con el flujo de la vida, aceptando lo que es y confiando en lo que vendrá después. Lo que antes te quitaba el sueño ahora se resolverá sin esfuerzo, porque aprendiste a elegir sin miedo, a confiar sin ingenuidad y a soltar sin rencor. A partir de aquí, la vida no vuelve a ser la misma, no porque cambien todos los elementos externos de inmediato, sino porque ya no miras con los mismos ojos. Has recuperado el poder, la fe y la claridad, y todo lo que creías perdido comienza a regresar, pero ahora bajo una versión más madura, más consciente, más alineada con quien realmente eres, y este es el punto donde el destino deja de ser misterio, y se convierte en decisión. Recuerda suscribirte al canal, mantenerte cerca para las próximas revelaciones, y no olvides que lo que está por manifestarse, será la confirmación definitiva de que el universo nunca se equivocó contigo, porque nos vemos en tu próxima lectura.